Hola, querido grupo, bienvenidas todas. Somos el regalo de tu partida, un grupo de espiritualidad y ayuda mutua en el proceso de duelo. Hoy nos reunimos con el propósito de hablar de un libro que creo que ustedes conocen. Sé que muchas lo han leído y que pues ha sido un libro de mucha ayuda durante el proceso y quienes no lo han leído pues se los recomendamos ampliamente. Yo lo leí más o menos a los 6 meses de la partida de Andrés y de verdad que vino a afianzar muchas cosas en mí y hacerme ver em, que estar en el presente es una forma de sanar en este proceso, porque constantemente estamos siendo llamadas por nuestra mente al pasado, ¿verdad? Con tantos recuerdos, con nuestra noche oscura, o si no, pues nos vamos al otro lado, que es el futuro, pero no hemos aprendido a vivir el presente. Y este proceso nos regala esa oportunidad. Y Eckhart Tolle, que es el escritor del libro, pues nos hace un llamado, ¿verdad?, de reflexión y muy lindo acerca de que vivir en el presente es una forma de sanar, ¿verdad? Y que nosotras tenemos el poder de hacerlo. Por eso es que em, se llama el poder de la hora. Entonces, les quiero compartir aquí. Ustedes saben que mi recurso es este, eh, porque se me hace más fácil que vayamos viendo lo que vamos hablando. Entonces yo hice esta presentación, ¿verdad? En la que vamos a ir viendo cómo es que el poder de la hora de Eckhart Tolle nos da muchas herramientas, muchas estrategias y que hay cosas que nosotras ya sabemos, que hay cosas que nosotras ya hemos vivido, que ya hemos puesto en práctica, pero qué lindo que sea un escritor y un maestro espiritual de la talla de Eckhart Tolle quien nos venga a decir, mira, estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, para empezar, este libro fue escrito por él, Eckhart Tolle. Eh, Todas lo identifican, ¿verdad? Él es blanquito, pequeñito. Yo no lo conozco personalmente, pero lo que sé de él es de que fue un hombre hoy que de niño sufrió muchísimo. Y ese sufrimiento que tuvo con su padre específicamente, él logró entender que la única forma de evitar el sufrimiento era aprender a vivir en el ahora, porque el ahora es lo único que nosotros tenemos. Este libro fue publicado en 1997 la primera vez, y luego han habido otras ediciones, ¿verdad? Este libro explora la idea que la mayoría de las personas viven en un estado constante de sufrimiento y descontento debido a su incapacidad para vivir el presente. La raíz de este sufrimiento es la identificación con el ego en la mente que nos lleva a vivir en el pasado o en el futuro en lugar del momento presente. Y es porque eso nos han enseñado, ¿verdad? Nosotros estamos programadas para vivir en lo que pasó o para vivir en lo que va a pasar, pero no eh, hemos entendido muchas, yo sé que muchas otras sí, que lo único que tenemos es este momento, aquí, ahora. Y muchas de las meditaciones que nosotros conocemos son precisamente para eso, para identificar nuestro aquí y nuestro ahora y olvidarnos, ¿verdad?, de todos esos pensamientos que la mente nos lleva por todos lados. El libro tiene aquí algunos temas: la naturaleza del ego y la mente, la importancia de vivir en el presente, la forma de trascender el pensamiento y la identificación con el ego, la relación entre presente y felicidad y la forma de cultivar la conciencia y la presencia.
En primer lugar, vamos a ver la presencia, el ego y la felicidad. ¿Por qué es importante vivir en el presente? O sea, no es una cosa que sea casual, ¿verdad? Sino porque en realidad es la verdadera realidad. Es lo que ustedes y yo tenemos ahorita. No tenemos nada más, no sabemos qué nos trae el futuro. Y pues lo que pasó, ya pasó. En segundo lugar, la naturaleza del ego, que es una construcción mental que nos lleva a identificarnos con nuestros pensamientos y emociones. Si recuerdan, mamitas, Gisita nos dio una charla muy linda acerca de este tema del ego y que tocó fibras eh, muy reales, ¿verdad? Tocó nuestro corazón con todo lo que aprendimos acerca de esto y realmente así es, el ego es una construcción mental. La forma de trascender el ego es la meditación y la conciencia plena. Ustedes y yo hemos aprendido durante el proceso a meditar, ¿verdad? Creo que si algunas lo hacían, ahora lo hacemos con más frecuencia, ahora sabemos que es nuestra herramienta principal y quienes no lo hacíamos, hemos aprendido a entender que la meditación es la única manera de calmar nuestra mente. Y la relación entre el presente y la felicidad, que son la felicidad y la paz interior, se encuentran en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Cuando nosotros logramos aplacar esas ideas de pasado y esas ideas de futuro, pues somos felices en este presente que tenemos. Empezamos a valorar las cosas, nos empezamos a dar cuenta de lo que antes no nos dábamos cuenta, de que realmente nuestro presente es nuestro tesoro, es lo único que tenemos. Aquí encontré algo interesante, que son los beneficios de leer este libro. Está en YouTube como audiolibro y creo que lo han compartido en el grupo como PDF. Y si no, pues vamos a pedir que alguien que lo tenga nos haga favor de compartirlo. En primer lugar, mayor conciencia y presencia. El libro puede ayudarte a desarrollar una mayor conciencia y presencia en tu vida diaria. Reducción del estrés y la ansiedad. La práctica de vivir en el presente puede ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad. Esto es tremendo, ¿verdad? Al inicio del duelo. El estrés y la ansiedad nos pueden hacer pedazos. Nos ponemos muy cansadas pronto, ¿verdad? Es agotador el proceso inicial, ¿sí? Estamos súper estresadas y pues nos ponemos ansiosas, ¿verdad? Muchas no dormimos. ¿Cuánto cuesta volver a dormir? ¿Verdad? Después de que nuestro hijo partió. A veces es un triunfo, un logro el que volvamos a dormir nosotros. Yo recuerdo que pasé noches enteras en vela y eso es muy contraproducente para nuestra salud, no solo mental, sino física. Pero en realidad cuesta mucho dormir. A mí me costó demasiado, ¿verdad? Era una situación de ansiedad tan difícil que el libro puede ayudarnos en esto y mayor comprensión de ti mismo. El libro puede ayudarte a entender mejor tus pensamientos, emociones y comportamientos. Recordemos que nosotros trabajamos el amor propio, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran paso en el autoconocimiento. Nosotros hemos empezado a descubrir realmente quiénes somos. Hace 8 días tuvimos un taller muy lindo que nos vino a afianzar, ¿verdad? Y a decirnos, no, tú te tienes que amar. Tú tienes que evaluar las áreas de tu vida y ver que lo más importante eres tú, ¿verdad? Y este libro nos puede ayudar con esa comprensión de lo que nosotros somos. Ya viviendo o teniendo los puntos del libro, ¿cuál es la importancia de vivir en el presente? A veces no nos detenemos a hacer una reflexión acerca de esto, ¿verdad? Lo escuchamos y decimos, sí, yo vivo en mi presente, esto es lo más importante, pero ¿por qué es que es importante? En primer lugar, porque es la única realidad verdadera, ¿sí? Si bien es cierto que ustedes y yo estamos en una ilusión terrenal, temporal, ¿verdad? Que solo estamos aquí de paseo, de paso, y que vamos a regresar a ese mundo espiritual en el cual están nuestros hijos, que es el verdadero hogar. Lo único que tenemos es esta realidad, ¿verdad? Aunque quisiéramos, no podemos regresar a lo que pasó. Y aunque quisiéramos,
Bueno, hay viajes al futuro, ¿verdad? Pero creo que para ustedes y para mí sería muy difícil irnos al futuro. Entonces, esto es lo único que tenemos. Eso, ese pasado y ese futuro son solo construcciones de nuestra mente. Dos, nos libera del sufrimiento, nos permite trascender el sufrimiento causado por la identificación con el ego y la mente. Se recuerdan que el ego es una construcción que se hace de nuestra vida, ¿verdad? Es una programación, son creencias, son ideas. Y entonces, cuando nosotros afianzamos esa identificación con el ego, que son esas creencias y esas ideas, empezamos a sufrir. ¿Verdad? El primer sufrimiento que ustedes y yo tuvimos es que nuestro hijo se iba a ir después de nosotros. Eso era algo que nuestro ego nos recordaba constantemente, ¿verdad? Porque a nosotros nos enseñaron que son los hijos los que entierran a los padres. Y entonces empezamos a tener un montón de choques, ¿verdad? Somos antinaturales, ¿qué hicimos de malo? Estábamos a veces arraigadas en la religión, ¿por qué me estás castigando de esta forma? Y entonces todo ese sufrimiento, ¿verdad? Es liberado cuando nosotros entendemos que solamente son ideas del ego y que debemos de vivir el ahora. En tercer lugar, nos permite experimentar la verdadera felicidad. La mayoría de las personas buscan la felicidad en el pasado o en el futuro. ¿Verdad? Nos cuesta mucho estar en el presente con nosotras mismas. Casi siempre estamos buscando un distractor, ¿verdad? Que nos metemos al Facebook, al Instagram o que ponemos. Nos cuesta mucho estar en silencio con nosotras, pero vamos entendiendo que estar con nosotras es la mayor felicidad, porque ahí es donde sentimos la presencia de nuestro hijo, en esa comunión, ¿verdad? Que logramos nosotras tener en nuestro momento presente, ¿verdad? En nuestros momentos de meditación, en nuestros momentos de oración, y nos damos cuenta que para nosotros ahora la felicidad es la paz que se construye entre nuestro hijo y yo en esos momentos que tenemos con ellos. En cuarto lugar, nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. Nos permite conectar con la verdadera naturaleza que es espiritual y trascendente. Ustedes y yo ya entendimos que si bien es cierto que nuestro cuerpo nos sirve y nuestra casa y todo lo material con lo que vivimos para estar tranquilas y cómodas es temporal, ¿verdad? Lo que nosotros somos realmente es un espíritu que viene a trascender esa materia y que viene a recordar quién es y todo ese aprendizaje que viene a adquirir y es lo que nos llevamos. Y por último, nos permite vivir de manera más auténtica, sin la carga del pasado o las expectativas del futuro. Conforme más vamos practicando el estar aquí y ahora, que es nuestro presente, más ligeras vamos a estar, ¿verdad? Menos nos va a preocupar qué viene en el futuro. De hecho, a ustedes y a mí, creo que lo que venga será bien recibido y que vamos a estar nosotras en paz y tranquilas, porque ya vivimos lo más duro que pudo haber pasado en nuestra existencia. Entonces, el pasado, pues hay que trascenderlo y nuestro futuro aceptarlo, relajadas y tranquilas. ¿Verdad? Vamos pesando menos, ya no somos aquellas mujeres con tantas cargas emocionales, mentales, psicológicas, sino que hemos aprendido a vivir más auténticas, más nosotras. ¿Cuál es la naturaleza del ego? El ego es, en primer lugar, es una construcción mental. Es esa falsa identidad, ¿verdad? Que nos enseñó Gisita y que creamos a través de nuestros pensamientos y creencias. Cuando nosotros nos arraigamos a esas creencias, a esa construcción mental, lo único que vamos a lograr es sufrir. En segundo lugar, la identificación con la mente. Se forma cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, emociones y experiencias y creemos que somos esos pensamientos y emociones. Y no es eso, ¿verdad? Nosotros somos el espíritu que viene a experimentar, el observador consciente de esos pensamientos y emociones. Pero ¿cómo logramos entender eso? Con práctica, ¿verdad? Cada vez que nosotros meditamos, nos damos cuenta que estamos ahí concentradas y ¡pum! De repente aparece un pensamiento y la meditación lo que te aconseja es de que no pelees con el pensamiento,
sino que lo observes y que lo dejes ir y se desaparece. Entonces no somos esos pensamientos. Y las emociones, ¿verdad? No son dueñas de nosotras. Hemos aprendido a que las tenemos que ir gestionando, sentirlas, porque ahí están, vivenciarlas y luego hacer nuestro proceso de soltarnos de ella, ¿verdad? Que le vaya bien. En tercer lugar, separación y dualidad. Nos hace creer que somos separados de los demás y del mundo que nos rodea, lo que nos lleva a experimentar la dualidad y la oposición. Fíjense que conforme más conciencia vamos despertando, nos vamos dando cuenta de que esa dualidad es solamente ilusoria, ¿verdad? Porque tú ahora te sientes menos afectada por muchas cosas que antes te hacían hacer un drama. Uy, me vio feo, ¿verdad? Uy, me habló mal. Nosotros, pues ya ni importancia le damos a eso, ¿verdad? Nosotras sabemos que esas son cosas tan temporales, tan poco importantes, porque ya no somos las mismas personas con el nivel de conciencia que inició este proceso. Nuestra conciencia se expandió y entonces empezamos a ver las cosas como más naturalmente, ¿verdad? Ya no es aquella rigidez de lo bueno y lo malo, sino vamos entendiendo, ¿verdad? A muchas personas que aparentemente hacen cosas malas. Nosotras vamos dándonos cuenta de que posiblemente alguien que está actuando mal es porque tiene mucho dolor en su corazón, es porque ha sufrido muchas situaciones personales y entonces ya no nos oponemos, ¿verdad? A eso, ¿sí? Ya estamos más suaves, más ligeras y nos damos cuenta de que eso quiere decir que incluso esas personas que a veces hacen cosas desagradables son nuestros hermanos, ¿sí? Ya no sentimos separación. Ahorita estaba hablando Sandrita de sus plantitas, ¿verdad? Yo siento que Sandra siente a sus plantitas como parte de ella. Y eso es, ¿verdad? Porque somos uno, con nuestros animalitos, ¿verdad? Con nuestras plantitas, con todo, con el aire, con el sol, con todo, ¿verdad? Somos una partecita de esa divinidad que está en todo. Entonces, para nosotros ya no hay una separación, ya no hay una dualidad. Fuente de sufrimiento. Esa es la gran naturaleza del ego, ¿verdad? Que es la fuente principal del sufrimiento y del descontento en nuestras vidas, ya que nos lleva a buscar felicidad y validación en cosas externas. El ego te dice, si tú no haces esto, no estás bien. Si tú no logras este éxito, estás mal. Si tú no consigues comprar esto, no eres exitosa. En fin, ¿verdad? Pero nosotras nos damos cuenta de que eso es efímero. Nos hemos dado cuenta que eso no es lo que realmente somos. Y ahí es donde empezamos a ver la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Porque nosotras difícilmente vamos a sufrir ahora, porque también a veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Tenemos algo ahí, nos dejamos llevar y sufrimos, pero nos damos cuenta, reaccionamos y decimos, no, ¿por qué estoy sufriendo por eso si es tan poco importante? ¿Verdad? Si es algo temporal, efímero. Y por último, el ego es ilusorio y transitorio. Solo es algo por lo cual vamos a pasar, solo vamos a experimentar nuestra estadía por ahí y luego lo vamos a dejar, porque es una construcción mental que puede cambiar y desaparecer en cualquier momento. Esto quiere decir entonces que nosotros podemos manejar el ego, que nosotros podemos decirle momento, señor, ¿verdad? A mí usted ya no me va a molestar más, ahí está, porque no nos vamos a liberar de él mientras estemos encarnadas y tampoco es nuestro enemigo, ¿verdad? Porque nos ayuda a estar en la tierra, pero que lo podemos cambiar, ¿sí? Que solamente vamos a escuchar lo que diga, pero ya no le vamos a hacer caso porque ya estamos identificando que es algo que está en nuestra cabecita, ahí dando vueltas y que te va a decir, no eres suficiente, eso no es así, mira, te están haciendo mal, te están despreciando y a nosotros eso pues ya no nos importa mucho, ¿verdad? Ya lo tomamos más relajadas, más tranquilas.
El ego no es la verdadera naturaleza del ser humano, sino más bien una capa superficial que podemos trascender a través de la conciencia y la presencia. Entre más presentes estemos hoy, aquí, ahora, menos le vamos a dar cabida al ego. La trascendencia del ego implica algunas cosas, ¿verdad? En primer lugar, desidentificarse de la mente, dejar de creer que somos nuestros pensamientos y emociones y observarlos con distancia y objetividad. Nos volvemos más pacíficas, ¿verdad? Porque cuando está la mente ahí dándote pensamientos, taca, 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 todo el tiempo, tú ya dices, bueno, sigan pensamientos, sigan. Yo los voy a observar, ¿verdad? Y me voy a dar cuenta de que puedo hacer cosas distintas, no voy a hacer lo que el ego me está diciendo. Y entonces empezamos a tener una desidentificación, ¿verdad? Empezamos a actuar más desde la conciencia, que es nuestro espíritu. El doctor Manuel Sanz le dice la supraconciencia, ¿verdad? Esa supraconciencia que es nuestro espíritu, la vamos nosotros identificando más y se va haciendo presente cada vez más, ¿sí? No soy mi mente, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones. Dos, cultivar la conciencia. Desarrollar la capacidad de estar presente y consciente en el momento actual sin juzgar ni identificarse con los pensamientos y emociones. Y aquí esto de no juzgarnos, creo que también es otro gran aprendizaje del duelo, porque cuántas veces fuimos tan crueles con nosotras, ¿verdad? Uy, es que no servís para nada. Todo el tiempo estás haciendo las cosas mal. O yo no quería hacer las cosas así. No, cuando nosotros aprendemos a trascender el ego, esa conciencia ya te va haciendo más paciente contigo misma, ¿verdad? En el proceso de duelo necesitamos nosotras ser pacientes con nosotros. A veces nos exigimos más de la cuenta y terminamos enfermas. Y ahora entendemos que no, que es a nuestro tiempo, que es a nuestro ritmo y que si nosotros nos lo proponemos, lo vamos a lograr despacito, ¿verdad? Como nosotros lo vamos sintiendo. Tercero, aceptar el presente. Aceptar lo que es sin resistirlo ni tratar de cambiarlo y encontrar la paz y la felicidad en el presente. Esto es bien difícil, mamitas, ¿verdad? Aceptar que las cosas son como son, ¿verdad? Por más que nosotras quisiéramos esa noche oscura, no hubiéramos querido que pasara lo que pasó, pero pasó. O sea, nuestro ego nos dice, pero es que, ¿por qué? Pero el espíritu te dice, tranquila, es parte del plan. Es parte del pacto, tranquila. No, dice el ego, no, pero ¿por qué? Entonces ese choque, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que hay que trascender ese ego, ya lo vamos dejando atrás. Así diga el ego lo que diga, ¿verdad? Nosotras, la mayoría, ya aceptamos, ¿verdad? Que lo que pasó, pasó y que no lo vamos a poder cambiar. Y algunas otras mamitas están en ese proceso de aceptación, que no es nada fácil, ¿verdad? El aceptar es una cuesta empedrada, porque ahí vamos y de repente nos regresamos y volvemos a subir, pero estamos trabajando en eso. Y ese trabajo es trascender el ego. Cuatro, dejar la necesidad de validación, dejar de buscar la validación y la aprobación de los demás y encontrar la validación de uno mismo. También hemos aprendido mucho de esto, ¿verdad? Nuestros procesos, al inicio pensamos que toda la familia o todos nuestros amigos tienen que estar de acuerdo, tienen que estar todo el tiempo para validarnos. Y es mentira, ¿verdad? Ustedes y yo hemos experimentado que casi siempre nos vamos a quedar solas. Y si no solas, pues con muchas menos personas con las que iniciamos este proceso. Pero ya no nos importa, porque esa validación va a venir de nuestro corazón. Cuando hablemos con nosotras mismas, ¿verdad? Paulita, estás trabajando bien, estás caminando, hoy te levantaste, te bañaste, te arreglaste, fuiste a trabajar, eso ya es suficiente. Ya no necesitamos, ¿verdad? Que nos aplaudan de allá afuera. Ay, qué bueno, Gisita, que te levantaste. Qué bueno que fuiste hoy a trabajar. No, nos vamos soltando, ¿verdad? De esa validación externa y nos empezamos a dar validación interna. Conectar con la esencia.
Conectar con la esencia profunda y espiritual de uno mismo, más allá del ego y la identidad superficial. Recordemos que nuestro grupo es de espiritualidad, ¿verdad? Y ayuda mutua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos como herramienta principal? La espiritualidad. Trabajar nuestro espíritu, trabajar lo que realmente somos. Y todas las herramientas que estamos utilizando son para alimentar ese espíritu. Aquí hay algunas prácticas, son tres, para trascender el ego. La primera, pues la practicamos bastante en el grupo, ¿verdad? Hemos tenido muchos talleres de meditación. La meditación puede ayudarnos a desarrollar conciencia y presencia. Hay que seguir haciéndolo, mamitas. Todos los días meditemos, las veces que ustedes consideren necesarias y la meditación que se adapte a ustedes, ¿verdad? La que les llegue a su corazón. En segundo lugar, la conciencia plena puede ayudarte a estar presente y consciente con el momento actual. Y en tercer lugar, la aceptación y la rendición. La aceptación y la rendición pueden ayudarte a dejar ir la resistencia y encontrar la paz en el presente. Esto de la aceptación y la rendición es fuerte, ¿verdad? Bueno, todo es fuerte, pero estos dos términos los vamos a desarrollar para darnos cuenta que aceptar y rendirnos no es darnos por vencidas, ¿verdad? Sino todo lo contrario, es que nosotras somos las ganadoras, que nosotras logramos aplacar todo ese sufrimiento. Aquí se explica un poquito en el libro la meditación, la conciencia plena, la aceptación y la rendición. La meditación es una práctica que puede ayudarte a desarrollar la conciencia y la presencia. Desarrolla la atención y la capacidad de enfocarse en el presente, reducir la identificación con la mente y observar los pensamientos y emociones con distancia y objetividad, y cultivar la paz interior, reduciendo el estrés y la ansiedad. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? En segundo lugar, la conciencia plena, que es la práctica de estar presente y consciente en el momento actual, sin juzgar ni identificarse con los pensamientos y emociones. Aquí entra en juego, ¿verdad? La meditación con el aquí y el ahora. O solamente el pensamiento, donde estemos, a veces vamos caminando en la calle, ¿verdad? Y de repente nos perdemos en un pensamiento. Regresar con decir aquí y ahora ya nos tranquiliza, ¿verdad? Y cada vez que ustedes sientan ansiedad o sientan algo con el pensamiento aquí y ahora, vamos a regresar. Una respiración profunda, vamos a regresar. Desarrolla la conciencia y la capacidad de estar presente en el momento actual, reducir la reactividad y a responder de manera más consciente y reflexiva a las situaciones, cultivar la aceptación y encontrar la paz en el presente. Aceptación y rendición son prácticas que pueden ayudarte a dejar ir la resistencia y encontrar la paz en el presente. Dejar ir la resistencia y encontrar la paz, cultivar la gratitud y apreciar lo que tienes en tu vida, encontrar la libertad y vivir de manera más auténtica y verdadera. Esas son las actividades más lindas de rendirse, ¿verdad? Y de aceptar que somos libres. Soltamos todas esas ataduras que son creencias mentales que nos tenían ahí retenidas, ¿verdad? Eres culpable, no hiciste lo suficiente, tenías que haber hecho más. No, ya eres libre. Ya todo eso se quedó atrás, ¿verdad? Logras con la aceptación y la rendición darte cuenta de que tú hiciste lo que tenías que hacer en el momento que lo hiciste porque ese era tu nivel de conciencia, eso era lo que tú considerabas que era lo correcto, no pudiste hacer más. Ahora vamos a ver cómo es que el libro se puede aplicar en el duelo. Esto es muy lindo, ¿verdad? Porque en primer lugar, la aceptación del presente tal como es, sin resistirlo ni tratar de cambiarlo. En el contexto de duelo, esto puede significar aceptar la pérdida y el dolor que se siente en el momento actual. Si nosotros hacemos ejercicios de aceptación, nos vamos a dar cuenta de que podemos ir aceptando la partida de nuestros hijos y que vamos a sentir el dolor también y aceptar el dolor, porque muchas veces lo que no queremos es aceptar ese dolor, ¿verdad? Sentirlo. Y precisamente buscamos muchas cosas que a veces no son positivas para no sentir ese dolor, ¿verdad? Nos refugiamos en cosas que no son nada buenas para nuestra vida
con tal de no sentir ese dolor. Conciencia de los pensamientos y emociones, observarlos sin identificarse con ellos. En el duelo esto puede ayudar a reconocer y procesar las emociones sin quedar atrapado en ellas, ¿verdad? ¿Vamos a sentir el dolor? Sí, ¿verdad? ¿Estoy hecha a pedazos? Sí. ¿Estoy sufriendo? Sí, pero no me voy a quedar ahí atrapada. Lo voy a sentir el tiempo que tenga que sentirlo y luego voy a seguir caminando. Y tomar esa decisión, ¿verdad? De seguir caminando, me la puede dar la aceptación. El decir sí a la vida, a pesar del dolor, me lo va a dictar la aceptación. Vivir en el presente y dejar ir el pasado y el futuro. En el duelo, esto puede significar enfocarse en el momento actual y encontrar formas de honrar la memoria del ser amado en el presente. Formas que ustedes y yo hemos encontrado, muchas, ¿verdad? Y pues si no las hemos hecho, no importa, no pasa nada. Poco a poco te vas dando cuenta que el simple hecho de vivir, de decir sí a la vida, es tu forma de honrar a tu ser amado. Yo hice un video en donde decía que no tenemos que hacer cosas espléndidas, ¿verdad? O grandes cosas para que el mundo mire. No, no es necesario. Con que nosotros lo sintamos en nuestro corazón es más que suficiente saber cómo los estamos honrando. Encontrar la paz y la felicidad en el presente. En el duelo, esto puede significar encontrar formas de cultivar la paz y la calma en el momento actual, a pesar del dolor y la tristeza. Se nos recomienda mucho la meditación, ¿verdad? La relajación y todo eso, pero a veces nosotras encontramos nuestras propias herramientas y así nos sentimos en paz, ¿verdad? El arte, la escritura, caminar, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Que podemos hacer para encontrar nuestra paz, todas son valederas, porque todas nos están dando esa tranquilidad que anhelamos tanto, el ya no sentir ese sufrimiento terrible, ¿verdad? El poder levantar la cara nuevamente y decir, ahí voy. Y algunas prácticas específicas que pueden ser útiles en el duelo incluyen la meditación, que ya hablamos de ella, la conciencia plena y encontrar formas de honrar la memoria del ser amado y la gratitud, ¿verdad? Para que nosotras lleguemos a agradecer, tiene que haber un gran trabajo, mamitas, porque de verdad que al principio yo creo que ninguna, o tal vez alguna, ¿verdad? Y la felicitaría con todo mi corazón de tener gratitud plena, ¿verdad? Porque agradecer los tantos años que estuvo nuestro hijo o los momentos que lo tuvimos requiere trabajo. Vivir en gratitud requiere trabajo. Y recordemos que es importante saber que en el duelo, que nuestro duelo es un proceso único y personal, que cada persona puede encontrar formas diferentes de aplicar los principios, el poder de la hora, o sea, del libro, en su propio duelo. Aceptación y rendición en el duelo. Esto era lo que les decía. La aceptación se refiere a la capacidad de aceptar lo que es, sin resistirlo ni tratar de cambiarlo. La aceptación no significa resignación o pasividad, sino más bien una aceptación activa y consciente de la realidad. Recordemos que aceptación no es lo mismo que resignación, ¿verdad? La resignación es, bueno, pues aquí me quedaré hecha pedazos el resto de mi vida, él ya no está y me resigno, sobrevivo, ¿verdad? La aceptación no. En la aceptación vives, porque entonces estás diciendo, la realidad es esta, mi hijo partió y yo tengo que seguir adelante y vivir. La aceptación implica reconocer la realidad tal y como es sin negarla y distorsionarla, dejar ir la resistencia y la lucha con lo que es y aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control. Eso es difícil, ¿verdad? Porque como mamás sobreprotectoras, que la mayoría creo que somos, queremos tener controlado todo, pero sabemos que nuestro hijo nos está enseñando a que no tenemos el control de nada. A duras penas nos controlamos a nosotras mismas, como para poder tener el control de todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, nosotras no lo hacemos por maldad, lo hacemos por amor, ¿verdad? Somos controladoras amorosas, porque lo que queremos es que ellos estén bien,
que nuestra familia esté bien, que nuestras cosas estén bien. Encontrar la paz y la calma en la aceptación en lugar de luchar con la realidad. La rendición se refiere a la capacidad de dejar ir la necesidad de controlar y manipular la realidad. No significa debilidad o falta de acción, sino más bien una liberación de la necesidad de control y una confianza en la vida. Confiemos en la vida, confiemos en el proceso. Vienen cosas diferentes, ¿verdad? Y esto implica dejar ir el ego y la necesidad de controlar y manipular la realidad, confiar en la vida y en la capacidad para desarrollarse de manera natural y espontánea y encontrar la libertad y la paz en la rendición en lugar de estar atrapado en la necesidad de controlar. Entonces, la rendición es dejar de controlar, ¿verdad? Me rindo, ok, que todo siga como es, que todo surja como es. Dios, universo, tú estás en control, no yo. Al aceptar lo que es y dejar ir la necesidad de controlar, puedes encontrar la libertad y la paz que buscas. Dejar ir al ego en el duelo. Este es un proceso que requiere conciencia, introspección y práctica y cuesta mucho, mamitas. De verdad que aquí sí tenemos que hacer un trabajo fuerte, porque en primer lugar tenemos que reconocer nuestro ego. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me pasó que cuando me decían que lo que estaba dándome batalla era mi ego, me caía mal, me molestaba. Y que me decían que el sufrimiento y el dolor era diferente. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puede haber dolor sin sufrimiento? Pero lo fui entendiendo, ¿verdad? Porque este es un proceso. ¿Y cómo lo fui entendiendo? Soltando mi ego. Entonces, al reconocerlo, ¿verdad? Que es el primer paso, es entender que el ego está presente en nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones. Esto puede incluir la identificación de tus logros, posesiones, títulos o roles. No somos eso, ¿verdad? Nuestros títulos, nuestros trabajos, nuestros roles y nuestras posesiones son pequeñas cosas que tenemos en el mundo material, pero que en realidad no somos nosotros. Y tenemos que identificarnos con ello, ¿verdad? Hacer las cosas lo mejor que podamos, pero no quedarnos atrapados en eso. Observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, desarrollar la humildad, cosa difícil, ¿verdad? Nos cuesta mucho ser humildes y el duelo es una gran maestría en humildad. Tú tienes que ser humilde, ¿verdad? Darte cuenta que todo eso que tú creías ser, que tú no, no eras eso. El aprender a ser humilde es un regalo que nuestros hijos nos están dando, uno de los más grandes. El aprender que la humildad es en todo momento y en todo lugar. Practicar la gratitud, que ya hablamos, cultivar la compasión. La compasión es la capacidad de entender y aceptar a los demás como son, ¿verdad? Nosotras ya no queremos imponerle nuestras ideas a nadie, ¿verdad? Sino ya aceptamos a las personas como son. A veces nosotros creíamos que lo que nosotros decíamos era lo que es y tener la razón. Y en realidad no es así, ¿verdad? Nos hemos vuelto compasivas hasta con nosotras mismas. Ok, te entiendo, me entiendo. Desarrollar la conciencia plena. Ahí dejamos la necesidad de controlar y manipular la realidad. Y por último, practicar la meditación. Si se dan cuenta, el libro habla de la meditación al principio, en medio y al final. Y aquí por último les coloqué unas frases que saqué del libro para dejar ir el ego, ¿verdad? Estas las podemos practicar repitiéndolas. Y son, no soy mis pensamientos ni mis emociones, no necesito ser perfecto para ser valioso, puedo aceptar y amar a los demás como son, puedo dejar ir la necesidad de controlar y manipular la realidad. Recuerda que dejar ir el ego es un proceso gradual que requiere paciencia, compasión y conciencia. Con práctica y dedicación puedes desarrollar una mayor conciencia y una mayor libertad en tu vida. Y entonces aquí terminamos. Ahora quisiera escucharlas, quienes ya hayan leído el libro o quienes sin leer el libro empezamos a trabajar. ¿Cómo se identifican ustedes con todo lo que Eckhart Tolle nos enseña? Y les quería comentar que cuando yo encontré el libro,
pues empecé a buscar las entrevistas y todo lo que hacemos, ¿verdad? En el proceso. Ustedes y yo somos buenas alumnas en este asunto, buenas estudiantes. Y encontré una charla que tuvo él con, hay una norteamericana de raza morena que es muy famosa. No me acuerdo. Si alguien me ayuda ahí, de las que viven en Estados Oprah. Unidos. Oprah, Oprah. Y entonces él inicia su charla con ella y la pone a meditar, ¿verdad? Meditaron como 3 minutos. Y entonces ella le dice, ¿y siempre que das una plática, meditas? Sí, le dice, porque es el principio del libro, la meditación. Y este libro es un bestseller, mamitas. O sea que lo conoce mucha gente y les ha ayudado a vivir mejor. Entonces, yo se los recomiendo. De verdad es un libro precioso. Después de El poder de la hora está El silencio habla, que es como la continuación de este libro. Y también, ¿verdad? Es un estratega del ego, este señor, y nos enseña mucho, ¿verdad? No cabe duda que el dolor y el sufrimiento y soltar el sufrimiento es un gran maestro. La maestría de la vida es cuando nosotros empezamos a entender desde el amor que el dolor de nuestra vida nos está dando una gran enseñanza. Entonces, quisiera escucharlas, que me cuenten qué les parece, em, cómo se identifican, en qué punto creen que están. Buscar el libro también, ¿verdad? Yo les voy a compartir el audiolibro, que es el que está en YouTube. Y si alguien lo encuentra en PDF sería maravilloso, porque nos deja muchas enseñanzas. Entonces, quien quiera, levante su manita. Y Pablita, Sandrita, también que tengan en cuenta que la meditación no es ir y estudiar meditación, sino cerrar sus ojitos y no pensar en nada más que estar oyendo su corazoncito, su respiración. Así poquito a poco vamos calmando nuestros pensamientos. Eso es meditar. Que cuando comamos sintamos el sabor, no pensar en nada, sino sentir el sabor de lo que te estás comiendo. Eso es meditar. Que cuando estamos cortando una mata, mira, una plantita, miremos el color de la flor, los tallos como están. Eso es meditar. Eh, Cuando no vamos al pasado en nuestras vidas de ahora, cuando no vamos al pasado no nos entristecemos porque estamos viviendo el presente y el presente es con nuestros hijos aquí, adentro de nosotras. Cuando vamos al futuro buscando qué podía haber sido el nieto, el matrimonio, ver envejecer al hijo, no estamos poniéndonos ansiosas, entonces no estamos enfermando nuestro corazón, ni estamos acelerando nuestra presión, esas cositas. Es un señor que tiene libros muy bonitos. sí. Mm, Muchas gracias por tomarte tu tiempo y darnos toda esta enseñanza. Gracias a ti, Sandrita. En realidad, meditar es vivir en conciencia plena, ¿verdad? Lo que tú acabas de decir y creo que todas estamos en ese camino. Hoy yo me estaba bañando y decía, qué lindo estar aquí, sentir el agua, el olor, ¿verdad? Del champú en mi pelo. Y entonces todos los días aprendemos a meditar, todos los días podemos meditar, vivir en conciencia plena, en meditación. La vez pasada platicábamos de lo importante que es aprender a respirar. Hoy estaba viendo un video en donde decían que los seres humanos dejamos de respirar conscientemente porque se nos hace más fácil respirar por la boca, imagínense ustedes, cuando la respiración debe ser siempre por la nariz, ¿verdad? Y yo dije, es cierto, cuando yo respiro por la nariz y llega el aire hasta mi vientre, siento que me oxigeno más, ¿verdad? Entonces el simple hecho de aprender a respirar es meditar, porque nos está poniendo en el presente y la respiración es la conexión que tenemos con la vida terrenal.
Cuando nos vamos, ¿qué es lo que pasa? Dejamos de respirar, ¿verdad? Y todo el cuerpo deja de funcionar, pero la respiración es clave, ¿sí? Y tú tienes razón también, Sandrita, en decir que no necesitamos cursos de meditación, ¿verdad? Cada una lo puede hacer. Bueno, si recibimos cursos, qué maravilloso, pero también lo podemos experimentar nosotras desde donde podamos. Em, sí, Lolita, no sé quién más había levantado su manita, perdón. El señor Marcelo había alzado, dice Marcelo Galvez, él había alzado la mano. Muy bien. No sé si quiere participar todavía. Si no, pues, Lolita, ¿te escuchamos? Tienes apagado tu micrófono. Quiero agradecerle, Paulita, que se da la tarea de darnos a conocer esas maravillosas lecturas. Yo anoche lo busqué en Spotify. Yo soy más de audio, me pongo mis audífonos o voy en el coche y voy escuchando. Y si tengo que tomar nota, pum, me regreso y tomo nota. Antes yo no tomaba notas de nada. Yo nada más llevo una bitácora en mi negocio, de cuánto recibí, cuánto pagué, cuánto me... Ahorita, a raíz de que recogí las cosas de mi Cassandra, vi que ella anotaba cosas y me he dado a esa tarea de tratar, es algo que me está costando escribir para mí, escribir para tener una idea de cómo voy. Hace unos días, hablando precisamente de vivir el aquí y el ahora, me habló un chique y es abogada, pero ya está transformada, pero independientemente de todo eso, me dijo que soñó a Cassandra, me dijo que quiere levantar una demanda, que se reabra el expediente, porque no tomaron como feminicidio su muerte y cosas así. Y ahí me di cuenta que no está enterada de todo el proceso que he vivido, que no está enterada de nada, pues. Y yo le dije, sí fue tomado como feminicidio, sí hicieron las indagatorias, sí fue una sobredosis. O sea, yo le escribí, le hablé, tardamos como una hora hablando. Y precisamente cuando hablas de aceptación, cuando hablas de dejar de resistirte, yo ya llegué a ese punto que me pareció al principio muy difícil llegar. Ya acepté que efectivamente Cassandra ya no está, ya acepté, ya dejé de resistirme ante la idea de que ya no va a regresar jamás. Y ya acepté que no fue un homicidio, que fue una sobredosis. Escucharlas, entrar a podcast, entrar a lecturas, me ha abierto el entendimiento de decir, sí, sí era su momento, sí, ella tenía que partir, sí, ella cumplió la misión, sí, ella me dejó un regalo. El ego no me permitía llegar a ese entendimiento. Lo que hablabas, Paulita, hace rato, no puedo aceptar que ya no esté, es mi ego, pero al mismo tiempo ese ego me ayuda, o sea, no es mi enemigo. Estos domingos de plática con ustedes me han servido mucho, incluso hasta para moderar mi carácter y mi boca. Yo soy muy grosera, era muy mal hablada, mentaba madres, ofendía, y es algo que, pues como bien dices, Paulita, estamos encarnados y no solo por ser espiritual, ya solo me faltan mis alitas y mi areola y no, no. Sí llegan momentos en que me desespero y sí, soy grosera. Hace unos días probé mi proceso, mi carácter. Tuve un problema con mi niña pequeña y con sus maestros, un caso de hostigamiento y acoso. Para mi niña, para mi niña de que está aquí conmigo, y hablé con los maestros y hablé con el director, pero me sorprendí porque no fui grosera. No les menté la madre, no dije cosas que tenía aquí, porque es cierto que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que decías, Paulita, tienes toda la razón. Ya no tengo tanto ese apego, esa presunción, ese ego. Ya estoy trabajando esa parte. Ya no me hace daño, como dices hace rato, que
que hablen mal de mí o que tengan otra opinión. Ese deseo de control se está disipando porque no está en mi control nada. Lo único que puedo controlar es esto. Y ha sido un proceso para mí bastante bueno. Si yo me pusiera una calificación, me pondría una estrellita, como cuando era niña y me encantaba que la maestra me sellara mi cuaderno y me dijera que voy bien. Me abrazo, me felicito, me quiero y me agradezco estar en este camino. Qué lástima que no todas las mamitas entren a esta hora de enseñanza, de conexión. Qué lástima que no entren de verdad. Ellas se lo pierden. Y tratar de eso, de insistirles que entren, sobre todo gracias a quienes se toman el tiempo de enseñarnos. Gracias de verdad, Paulita. Eso es todo. Gracias a ti, Lolita. Definitivamente eres la abanderada, una de las abanderadas, porque siempre estás con nosotros, siempre estás aprendiendo, siempre estás aportando. Y eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Ese aprendizaje que podemos sacar de todo, de los libros, de las charlas, de qué lindo que estés aquí y que seas la alumna con la estrellita en la frente. Yo te la pongo, ¿verdad? Porque te la mereces. Te vimos al inicio del duelo, ¿verdad? Y hemos vivido contigo tu proceso. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque eso nos convierte en hermanas. Es esa no separación de la cual habla el libro, de que somos uno. Y nosotras, pues, lo estamos comprobando. Isolina, qué bueno tenerte aquí, qué lindo verte. Buenas tardes, Paola, y buenas tardes a todos los participantes de esta hermosa reunión. Qué lindo el libro de El poder de la hora. Yo creo que es un gran trabajo, es un gran camino que vamos recorriendo y pensaba también en la contemplación, que es una manera de meditación, ¿no? Contemplar una flor, un paisaje, contemplar a un nieto, como yo lo hago, que tengo la dicha de que mi Erika me dejó una gran misión que es el acompañamiento espiritual de mis dos nietitos, de Adita Luz y Brandon, y leer un cuento y mirar las imágenes y escribir una frase y encontrar a nuestros hijos en cada pequeña cosa, ¿no? En la luna, en las estrellas, en las formas de las nubes. Uno va aprendiendo en este camino, va aprendiendo a vivir en el aquí y ahora, y es lo que nos mantiene serenos. Y aceptar no es decir que estamos de acuerdo en lo que nos pasó, pero sí en, en ser realistas, ¿no? Que nuestros hijos ya no están físicamente, pero siguen con nosotros espiritualmente. Y cada cosa que hacemos, cada cosa que leemos, cada reunión en la que participamos, tenemos la libertad de hacerlo y ser protagonistas de esta nueva vida, porque ya no somos más los mismos, eh, somos nuevas personas y vamos llenándonos de estas lindas charlas, de estas entrevistas, de esta posibilidad que nos da la plataforma del Internet, ¿no? Para, para ir creciendo en amor, para ir transformando ese dolor lacerante de los primeros tiempos en ese amor bonito en el encuentro con nuestros hijos. El fin de semana para mí es maravilloso porque llegan mis nietos, el viernes llegan mis nietos y el domingo a la tarde los regreso a su papá. Y, y no termina ahí, sino que cada día vivir en presencia, ir a su escuela, participar de un acto, ver a los otros hijos que nos quedan de este lado de la vida y poder decirles te amo y poder reconocer su valentía, porque son muy valientes en seguir con sus vidas, en seguir estudiando, en tener ilusiones, en tener sueños
en volver a casa, en abrazarnos en la inmensidad de ese amor que nos enseña Erika cada día. Ella es nuestra gran maestra. Ella sigue existiendo y nos muestra cada día su presencia a través de las señales. Y a veces darnos este tiempo para nosotras mismas, querernos, abrazarnos, ser compasivas con nosotras, nos va a ayudar también a ser compasivos con el otro y ser humildes en decir, este día no puedo, pero sé que voy a poder. Sé que me voy a levantar de este momento de tristeza. O sea, dejar pasar las emociones por el cuerpo y luego dejarlas ir también es importante en este crecimiento. Y nada, te agradezco Paola, Gis, que han creado este espacio maravilloso donde nos reunimos a transitar este nuevo camino hacia el encuentro de nuestros amados, porque ellos solo se nos adelantaron en este camino y nos esperan y son nuestras guías, son nuestros maestros, son esa luz que nos alumbra para seguir adelante. Así que nada, qué lindo escucharlas a las mamitas que hablaron antes, las abrazo y a todas, a todos los participantes, porque también hay un señor, y decirles que nada, que cada cosa que podamos hacer que nos sirva para crecer en amor es importante. Así que les dejo mi abrazo. Gracias, Isolina. Mira, cada vez que te escucho, yo me elevo al cielo. Eres tan dulce, tus escritos son tan lindos. De verdad que cada vez que pones una foto de tus nietos y escribes cosas tan lindas, yo me siento tan identificada. Y más ahora, ¿verdad? Lo que acabas de decir es tan cierto. Pensaba ahorita, no hay ninguna diferencia en acariciar las flores, en observarlas, cuando hacemos lo mismo con nuestros nietecitos, ¿verdad? Es la misma sensación tan bonita de, de apreciar algo tan hermoso, ¿verdad? Yo me le quedo viendo a Valentina y veo sus gestos y cómo se mueve y esto y lo otro y yo digo, ahí estás vos. Y entonces nos vamos dando cuenta que representa un nieto en la vida de uno, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas que no los tienen, pero tienen otras formas tan maravillosas de hacer esa contemplación. Esa flor que puede ser, que es tu hija, tu hijo, ese colibrí, ese olor que a veces sentimos, ¿verdad? Hemos hablado tanto de las manifestaciones, de las presencias de ellos. Gracias, Isolina, por estar. Te queremos mucho. Y le voy a dar la palabra a Gisita y después voy a leer el chat. Char, toda la preparación que hiciste del libro. Y qué lindo escucharle a Lolita y a Isolina, ¿no? Lolita es un gran ejemplo de, y bueno, también habló Sandrita, a todos los que participaron. Una vez escuché, la motivación es importante. Y yo siempre decía, claro, la motivación es importante porque tienes que estar motivado para seguir, para aprender, para querer meditar, Pero después, cuando atravesamos este camino, yo me di cuenta que la motivación puede ser importante, pero no siempre te ayuda, porque a veces no estás motivado, a veces no tienes ganas, a veces simplemente no se puede, a veces estás tan triste y nosotros sabemos, ¿no? Al menos cuando hemos empezado este camino, sabemos que no estamos motivados, ¿sí? Pero te digan lo que te digan, no estás motivado, tienes ganas de meterte a la cama y ya no salir de ahí. Entonces ahí entendí y aprendí algo de muchas personas que lo comparten y que no lo entendía antes y ahora lo entiendo. Dice, la motivación no siempre te va a ayudar, porque no siempre vas a estar motivado. Lo que te va a ayudar es la disciplina. Entonces, tal vez no estás motivado, no tengo ganas, pero voy a entrar ese domingo a esa mi reunión. No tengo ganas, pero voy a entrar. Y eso es lo que hacía Lolita, porque me acuerdo que entraba y estaba súper mal, nosotros la hemos visto, pero siempre estaba, siempre estaba. Entonces no estaba motivada,
pero tenía la convicción de querer salir de esa oscuridad en la que estaba. Entonces, a veces la motivación no hay, no está la motivación. Te levantas sin ganas de nada, pero la convicción de decir, no, o sea, yo quiero salir de acá y voy a darme una media horita para motivar, perdón, para meditar, una media horita para leer un párrafo, un domingo a la semana para entrar a la charla, es un domingo a la semana. No tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la decisión, con la convicción. Y esa decisión y esa convicción en un momento da sus frutos, como todo en la vida, como todo en la vida da sus frutos. Y bueno, eso es un gran aprendizaje, ¿no? Porque es no solo en este aspecto, es en todo en la vida, en todo, en absolutamente todo. A veces no hay motivación de muchas cosas, pero cuando hay la convicción y la decisión, se pueden hacer cosas maravillosas. Y bueno, en el libro El poder de la hora, yo recuerdo que cuando empezaba este camino, yo decía, pero ¿cómo me pueden decir el poder, o sea, el aquí y el ahora, si yo vivo en el pasado, si yo vivo en los recuerdos, si yo lo único que tengo de mi hija es lo que he vivido atrás, es lo que yo decía. Entonces, aquí y ahora, ¿cómo aquí y ahora? Yo no puedo vivir en el aquí y ahora porque mi vida está en el pasado. Poco a poco entendí que el tiempo es una percepción de la mente y que las vivencias que nosotros hemos pasado con nuestras hijas, todas las vivencias con nuestro hijo, nuestra hija, que ya no están físicamente, nosotros lo traemos al aquí y a la ahora con el pensamiento, con el corazón y con el amor. Cuando yo regreso, por ejemplo, dice recordar, ¿no? No, recordar no significa ir al pasado. Recordar es traer al corazón. Es bien, de corazón. Recordar es traer al corazón. Entonces, cuando yo revivo todo lo que he vivido con mi hija o con mi hijo, no es irme a un tiempo atrás, sino es vivirlo en mi aquí y ahora. Vivirlo en mi aquí y ahora. Entonces se convierte mi poder del ahora, en el poder del aquí y el ahora. Entonces, pero tuve que pasar muchas cosas para entenderlo. Y lo que yo quiero vivir, digamos, hay personas que dicen, ¿no? Yo anhelo el momento de irme para poder abrazar a mi hijo. O sea, sigo esperando y anhelando la expectativa del futuro, de un anhelo, una esperanza hacia el futuro. Pero yo puedo abrazarla, a mi hija. Yo puedo abrazarla sin necesidad de esperar morirme. Puedo abrazarla. ¿Es difícil? Sí. ¿Saben por qué es difícil? Porque es desconectarnos de la piel. Porque es entender que esa conexión no es física. Porque yo no la voy a agarrar y voy a abrazarla acá físicamente. Porque yo voy a tener que aprender a despertar mi lenguaje del alma, mi lenguaje espiritual, para darme cuenta que mi espíritu puede abrazar a otro espíritu. Mi espíritu está en el aquí y el ahora. Para mi espíritu no hay tiempo, no hay línea de tiempo, no hay línea de espacio, no hay tiempo. Yo puedo volver a ser una niña porque yo puedo regresar en mi mente y acordarme cuando era una niñita y cuando tuve miedo. Y lo vivo en el presente, en mi aquí y el ahora. Y a esa niñita la puedo abrazar y decirle perdóname. Y perdona a tus papás que de repente en ese momento no estuvieron ahí, pero ahora estoy yo para ti. Entonces, el poder de la hora me parece tan profundo porque es entender que todo lo que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, está en nuestro presente. Todo está aquí y ahora. Y eso no significa no vivas en tu pasado, no es eso. Es trae las vivencias bonitas, trae las vivencias bonitas y ámalas y haz que esa sea tu fuerza, pero tú puedes tener ese poder de qué traes a tu corazón y en qué parte de esas líneas de tiempo que todavía no hemos vivido quieres estar, es emocionarte. Por eso dicen, cuando tú meditas y quieres, digamos, hipnotizarte y lograr tener algún resultado en tu vida, algo, lo que sea, una habilidad,
o todo lo que tú quieras, hazlo con el corazón, no con la mente. Emocionate como si estuviera pasando. Entonces, tu alma, tu espíritu dice, lo estás viviendo. Y en estados de meditación profunda podemos visualizar ese abrazo, podemos visualizar ese beso, lo hemos hecho 1000 veces y decimos, wow, lo siento como si fuera real. Es que no es como si fuera, es real. Ese es el poder de la hora. Y bueno, eso te hace ver la vida desde un punto de vista totalmente distinto, porque te das cuenta que esta piel, todo este cuerpo de aquí es simplemente un caparazón. Pero si nosotros trascendemos ese caparazón, podemos crear nuestra vida, nuestro universo, nuestra historia. Y ahí es donde el amor nunca se va, nunca se va. Hay un momento en que yo digo, yo no puedo, yo no tengo anclado acá en mi cabeza el momento que se fue mi hija, no, no lo tengo. Y siempre digo, yo te tengo aquí tan viva, hija. Tengo tu beso, tengo tu abrazo, tengo tus palabritas, te tengo, es que estás viva, porque estás viva para mi alma, para mi espíritu, estás viva en mí. Yo no puedo tener la concepción de muerte como extinción porque no existe en mi mente, no existe, ha desaparecido. Y en mi mente existe vida. Y ahí comienzan a venir otros desafíos también que hay que seguir avanzando, ¿no? Entonces, eso, solamente decir que el poder de la hora es maravilloso porque es el poder, un poder que nosotros lo tenemos. Gracias, Paulita. Gracias, Gisita. En realidad es precioso saber que tenemos ese poder, ¿verdad? Que todas y todos podemos manifestarlo, que es algo que podemos poner en práctica, que no es solamente algo que algunos pueden hacer, sino que si nosotros estamos creyéndolo, si nosotros estamos practicando, claro que tenemos el poder de vivir en el ahora, ¿verdad? Y eso que dice Gisita es tan real. ¿Cuántas veces aquí juntas hemos viajado, ¿verdad? En nuestra mente y hemos encontrado a nuestro hijo, a nuestra hija y le hemos dado el abrazo que continuamente sentimos? Porque yo creo que solamente tenemos que pensarlos para abrazarlos y están. Ustedes y yo tenemos pruebas tan reales de esos abrazos, de esas conexiones tan maravillosas y que ustedes me entienden y que yo las entiendo porque son reales, ¿verdad? Son verdaderas. Es lo que nosotros realmente somos y que nuestras almas están juntas. No ha habido separación. Lo que ya no está es el físico, ¿verdad? Y es lo que nosotros estamos trascendiendo, pero nada más. Y digo nada más, no por hacerlo de menos, porque cómo nos ha costado, sino porque es lo que no somos, ¿verdad? Y otra cosa es la perseverancia, ¿verdad? Eso que nos dijo Gisita es precioso, de que no hay motivación, pero seguimos y perseveramos. Y para ser perseverantes hemos tenido que encontrar la humildad en nuestro corazón, porque no es fácil ser perseverante. ¿Por qué? Porque te vas a caer y te vas a levantar y aún después de esa caída y ese levantón vas a seguir caminando y te va a volver a pasar probablemente. O quizás son otros desafíos, pero sigues perseverando, sigues creyendo, sigues teniendo el poder de vivir en el ahora. Y eso es realmente maravilloso. Quería leer ahí el chat que nos dice Susi, qué lindo que estés aquí, Susi. Recuerdo que siendo guía en el taller de oración hay 4 meditaciones y en ellas aprendí que es estar en silencio y centrar tu mirada en el tercer ojo. Y te empieza a envolver una luz violeta y blanca, hermosa, sobre todo con la respiración de gaso que pasa todo el aire sobre algunos órganos del cuerpo. Qué precioso, ¿verdad? Yo creo que nosotras hemos practicado la meditación que encontramos y nos hemos quedado con la que realmente nos llena el corazón, pero hay muchas meditaciones preciosas. La de Jacobo Greenberg, ¿verdad? Esa meditación vipassana es una meditación increíble, ¿verdad? Es preciosa, la trabajamos con 5 pasos y también, ¿verdad? Y por supuesto, mi favorita y que agradeceré toda la vida, que es el Ho'oponopono, ¿sí? Yo creo que ya eh, es parte de mi vida.
Yo oí una vez que al principio dijo Gis eso, y yo dije, ¿cómo es parte de tu vida? En realidad es parte de tu vida. Yo el Ho'oponopono lo voy practicando todo el día donde esté, caminando, haciendo cola, platicando. Yo estoy con el Ho'oponopono en mi mente y es precioso. Y luego dice Moni, la mamita de de Luquitas, a veces es difícil cuando uno vive con gente y no es fácil. Sí, te entendemos, Moni. Pero qué bueno que tú te des estos espacios. Mira, el que estés aquí es un paso enorme y es un regalo para ti. Y poco a poquito ir buscando tus espacios para ti, ¿verdad? Porque es importante. Y recordemos que hay otra cosa, ¿verdad? Que ese poder todas lo tenemos. El poder de vivir en el ahora todas lo tenemos, todos lo tenemos. Pero también hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Si no se hace, si tú no haces lo que tienes que hacer, nadie lo va a hacer por ti. Decía Lolita que quisiéramos que entraran esas 300 mamás que están en el grupo, de verdad que sí, porque a veces yo entro al chat y hay tanto dolor, ¿verdad? Hay sufrimiento y pues uno trata de contestar y todo, porque tampoco las podemos obligar, pero sería bueno que ellas estuvieran aquí. Creo que entenderían muchas más cosas más fácilmente, pero no podemos obligar a nadie, ¿verdad? Sin embargo, llevar el mensaje es algo que hacemos y hacer las invitaciones y también a veces me pongo a pensar, bueno, van a estar quienes tengan que estar y así ha sido este maravilloso camino. Dice Moni, qué lindo es compartir con ustedes y aprender cada taller. Gracias, Pau, Gis y a todas. Gracias a ti, Moni. Bueno, si alguien más quiere decirnos algo, si no, pues em, ha sido un placer, mamitas, estar con ustedes. De verdad que es una cosa maravillosa este camino de aprendizaje, de evolución, de conexión con nuestros hijos de una forma tan hermosa, tan sutil, pero que nos ha enseñado a vivir, no sobrevivir, vivir nuevamente con ellos de otra manera. Llevamos a nuestros hijos en la mente, en el corazón y en la vida, ¿sí? Ellos son nuestra vida, ellos son nuestro refugio, nuestra luz y esa guía que continúa, ¿verdad? Durante todo el camino. Y otra cosa importante, como dijo Gisita también, que no esperemos a llegar al final de la existencia terrenal para cumplir esa expectativa. Ellos están desde siempre, desde siempre. Entonces, las amo mucho. Nos vemos el próximo domingo. Prepararemos ahí con Gisita algo especial por el domingo de resurrección y que pasen una semana muy tranquila, muy llena de paz y de mucho amor. Las abrazo con todo mi corazón. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias Lolita por entrar, gracias Isolina, gracias Gracias, Sandrita, Lolita. gracias por siempre estar. Moni, a todas. Gracias. Carly, gracias, gracias de corazón. Y bueno, como dice Pau, no esperemos a que llegue, como algunas personas dicen, no, quiero morir para, no, o sea, hay que morir a la carne, como estamos en Semana Santa, y resucitar al espíritu Así es. y despertar al espíritu para darnos cuenta y como Jesús decía, ¿no? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? Y hay muchas personas que todavía lo siguen haciendo, siguen apegados a la materia. ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? Los vivos están más presentes que nunca y más vivos que nunca. Los que decimos muertos no son muertos. Los muertos son los que se apegan a la materia y no se dan cuenta que hay una vida más allá de nuestros ojos físicos. Esa es la verdadera muerte. Estar aquí sufriendo, viviendo sin sentido, pensando que esto lo es todo. Hay algo más. Y el dolor es una puerta increíble a la sabiduría, a la iluminación, que no significa que vamos a hacer, como decía Lolita, nos van a crecer alas, no. Seguimos enojándonos, seguimos teniendo miles de cosas, seguimos siendo humanas, pero ya hemos descubierto nuestra parte espiritual y eso nos hace
hace que todo lo que hemos pasado valga la pena y que nuestros hijos también estén diciendo, mamá, de eso se trataba, que evolucionemos juntos. Así que un abrazo para todas. Gracias. Besotes.